Constitución Permanente del señor presidente haremos el llamado a lista. Castañeda Gómez Ana María. Daza Guevara Robert. Presente, querido secretario. Gracias. Echeverri Piedrahita Guido. Presente. Elías Vidal Julio. Presente, señor secretario. Flores Hernández Sales. Flores Porras Pedro. Presente con los buenos días, señor secretario. Gracias, senador. Guevara Villabón Carlos. Presente, señor secretario. Muy buenos días. Jaime Cruz Sandra. Moreno Hurtado Gustavo. Presente, secretario. Gracias, señor presidente. Quintero Cardona Esteban. Presente, secretario. Ramírez Lobo Silva Sandra. Presente, buenos días. Tamayo Soledad. Muy buenos días para todos. Soledad Tamayo presente. Trujillo González Carlos Andrés. Ana María Castañeda. 10 honorables senadores presentes. Señor presidente, para el orden del día, el señor presidente ha solicitado que en el inicio del orden del día se voten unas proposiciones que se tienen pendientes. Entonces, primero el llamado a lista, segundo, votación de proposiciones, tercero, discusión y votación de las ponencias para primer debate de los siguientes proyectos. Primero, proyecto de ley 031-2023. Entonces lo borramos. Por solicitud del señor presidente, el primer proyecto del orden del día, por falta de un concepto, se suprime el borrador del orden del día que se ha enviado. Entonces iniciaremos con, primero, proyecto de ley número 076 de 2023, Senado, por medio de la cual se promueve y reconoce el pensamiento social crítico y la práctica humanista. Autor y ponente Robert Daza Guevara. El 2, que sería proyecto de ley 037-2023, por medio de la cual se crean lineamientos para la fijación de tarifas, incrementos anuales y distancias mínimas correspondientes a los peajes de infraestructura de transporte a cargo de la nación. Hay dos ponencias, una de Soledad Tamayo, nuestra honorable senadora, y otra del senador Alex Flores. 3, proyecto de ley 211 de 2023, Senado, por la cual se incentiva la transición de las corralejas hacia manifestaciones culturales en las que se protejan las vidas de las personas y los animales. Gustavo Adolfo Guevara. Pues que Gustavo Adolfo Moreno, mil excusas. Falta un concepto. Cuarto, proyecto de ley 023 de 2023, Senado, por medio del cual se crea la política pública de acceso al cine colombiano y se dictan otras disposiciones. Robert Daza. Quinto, proyecto de ley 176 de 2023, Senado, por la cual se crea el registro de identificación de usuarios finales de tarjetas SIN y eSIN o tecnología que reemplacen y se dictan otras disposiciones. Ponente Gustavo Moreno. Cuarto, anuncio para discusión y votación de ponencias para primer debate de los proyectos de ley. Quinto, lo que propongan los honorables senadores Gustavo Moreno Hurtado, Julio Alberto Elías, Jorge Laverde Vargas. Señor presidente, con la modificación que usted ha solicitado de unas proposiciones al inicio, se votará, si usted lo autoriza, el orden del día. Por favor, sígueme a leer la lista, llamada lista, secretario, para aprobar el orden del día. Gracias, señor presidente. Castañeda Gómez Ana María. Sí, señor secretario. Gracias, senadora. Estamos en la votación del orden del día. Daza Guevara Robert.
Sí. Echeverri Peraíta Guido, Sí. Elías Vidal Julio, Sí. Flores Hernández Sales, Sí. Flores Porras Pedro, Voto sí, señor secretario. Guevara Villabón Carlos, Jaime Cruz Sandra, Moreno Hurtado Gustavo, Sí, secretario. Quintero Cardona Esteban, Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí, señor secretario. Gracias, senador. Tamayo Soledad. Voto sí, señor secretario. Trujillo González Carlos Andrés. Diez votos por el sí, ha sido aprobado el orden del día. Siguiente punto del orden del día, señor presidente, usted ha autorizado proposiciones. Hay una proposición fijada por el señor presidente y es convocar a la, si la comisión lo acepta, convocar a la comisión sexta del Senado a sesionar de manera formal, descentralizada dentro del marco del 12º Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito y Transporte 2024 que se desarrollará en la ciudad de Cartagena. Invitados por fe de municipios en los días 8, 9 y 10. La idea sería sesionarse definiendo si miércoles o jueves, como disponga la comisión, con el fin de generar acercamientos entre las autoridades territoriales, la rama legislativa y los actores del sector tan importante para la comisión. Para lo anterior, cítese funcionarios de todo orden que consideren pertinentes a su asistencia y participación, presentada por Gustavo Moreno. Esa proposición sería para sesionar la otra semana en el Foro de Fe de Municipios de Autoridades de Tránsito que hace la Federación de Municipios en la ciudad de Cartagena. El presidente ha solicitado que se sesione el día miércoles en la ciudad de Cartagena, entonces está esta proposición. Hay una proposición ya acordada con la logística y algunos ministerios que han solicitado que por favor entre las comisiones nos pongamos de acuerdo para que no se hagan citaciones simultáneas para los ministerios en algunos acordes. Y se ha fijado como fecha y se envió las citaciones, señor, por orden del señor presidente, para sesionar el jueves 23 de mayo, después del fin de semana del Día de la Madre, en la ciudad de San Andrés. Porque lo que ha sido del huracán Lota, entonces toda la situación, Iota, muy bien. Dijo Pedro que Iota. Para sesionar, sí, es Lota, Iota. Muy bien, para sesionar el jueves 23 de mayo. Están esas dos sesiones descentralizadas que ha solicitado el señor presidente para que sean de conocimiento de la comisión. Señor presidente, había hecho la solicitud de la citación a los ministerios porque como hay que mandar con tanta anterioridad, que fuera el jueves 23 por las votaciones de algunos proyectos que se den aquí en plenaria. Pero hay una solicitud que se haga miércoles 23, miércoles 22. Esperemos, ¿dónde está en cita? Porque estaría citado el Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, varias... No. Entonces están esas dos proposiciones de sesiones descentralizadas, una en la ciudad en la participación del Congreso de Autoridades de Tránsito en Cartagena y la otra en la ciudad de San Andrés. Senador Pedro Flores. Gracias, presidente, señor secretario. Bueno, con respecto a la sesión en San Andrés sería aprobar la fecha que propone el señor presidente. ¿Ok? Pero bueno, lo de Cartagena sí es una proposición para sesionar de manera descentralizada. Eso es una cosa, proposición. Acá es aprobar la fecha. ¿Sí? Ok.
Entonces, yo quiero complementar la proposición del señor presidente, si me lo permite, lo de Cartagena, que sería importante que pudiéramos priorizar en esa sesión descentralizada, con la cual yo estoy de acuerdo y votaría positivo, los proyectos que tengamos aquí en materia de transporte, para que los podamos priorizar en esa sesión descentralizada. Y para el evento de San Andrés, señor presidente, pedirle muy especialmente que la agenda sea construida frente a lo que conversamos en la sesión donde se tomaron las decisiones, que se priorice todo el tema de turismo, de educación y que construyamos una agenda muy concreta pero muy compacta para que no nos dispersemos. 2 días, sí señor. Gracias. Senador Esteban Quintero. Presidente, una duda que se me la puede responder el secretario con su experiencia. ¿Uno puede votar proyectos de ley en una sesión descentralizada? No, señor. Senadora Sandra Jaimes. Señor presidente, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los compañeros y a todas las personas que están presentes hoy en la comisión. Solicito un espacio para dejar una constancia, señor presidente. ¿Quiere la palabra? Si quiere, aprobemos primero el orden del día, querido secretario, y las proposiciones para darle la palabra a los senadores para las constancias. Señor presidente, el orden del día, usted como ya dio la orden, ya se aprobó. Estamos en el campo de proposiciones para que no quedara al último lo del quórum, para definir de una vez que muchos senadores han venido ocupándose por las agendas de mayo, que son unas agendas muy apretadas. Entonces hay 2 sesiones muy importantes. Una en la participación de la Comisión Sexta en el encuentro de la Federación de Municipios con todas las autoridades de tránsito del país, y la idea es que logísticamente haya un salón para sesionar con la Federación en Cartagena. Entonces la idea es, el señor presidente ha solicitado que la sesión se haga el día miércoles en la apertura, ¿cierto? Ellos ayudan con una parte de logística, el Congreso ayudaría con otra, para sesionar y revisar todo lo que ha sido la agenda legislativa del Código de Tránsito. Y la otra son 2 proposiciones, una presentada por el señor senador Pedro Flores y una aditiva para todo lo que tiene que ver con la infraestructura, educación y complejidad de nuestro departamento de San Andrés y Providencia. Entonces, señor presidente, solicito desde la Secretaría, si usted da trámite para que podamos aprobarlas y queden agendados aquí con los honorables senadores. Secretario, sírvase a llamar a lista para aprobar las proposiciones. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí, señor secretario. Daza Guevara Robert. Sí, señor secretario. Echeverri Pereira Guido. Sí. Elías Vidal Julio. Sí. Flores Hernández Sales. Sí, señor. Flores Porros Pedro. Voto sí. Guevara Villabón Carlos. Jaime Cruz Sandra. Voto sí. Moreno Hurtado Gustavo. Sí, secretario. Quintero Cardona Esteban. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí, pero hago aquí un reclamo. Es Tamayo. la directiva que debe de salir de la presidencia de la comisión, por favor, para Norte de Santander, porque no se hizo la sesión descentralizada, por favor. Tamayo Soledad. Sí, señor secretario. Trujillo González Carlos Andrés. Señor presidente, después de la votación, la honorable senadora Sandra Ramírez en 3 ocasiones ha solicitado un pronunciamiento por parte de la Comisión Sexta Constitucional por el aplazamiento que ya se tenía previsto y aprobado de la sesión descentralizada en la ciudad de Cúcuta, con todos los actores y la logística, señor presidente, para que podamos darle un pronunciamiento oficial a la honorable senadora Sandra y a los citados que tenemos para esa sesión. Han quedado aprobadas esas 2 agendas. Señor presidente, esas se aprobaron en bloque y hay una proposición aditiva por parte del senador Guido Echeverri, que se habla sobre el debate de control político en la concesión del Muelle 13 de Buenaventura. Señor presidente, esta sesión coordinada con el Ministerio y otras comisiones, a nosotros nos han convocado porque, digamos, quedan 4 semanas muy fuertes de debates de mayo, y acordado, el Ministerio de Transporte estará aquí el próximo martes 7
en un debate tan importante que ha solicitado el senador Guido Echeverry sobre la concesión del muelle 13 de Buenaventura. Él presenta una nueva proposición aditiva que dice: ante la proposición de debate de control político número 37 de 2024, para que se rinda información sobre el estado de la concesión del muelle 13 de Buenaventura, teniendo en cuenta que desde la fecha en que se aprobó la proposición mencionada hasta ahora, el contexto ha cambiado y se han involucrado otras entidades a la situación. Por lo tanto, con el objetivo de profundizar en el proceso de la toma de decisión de la no prórroga del contrato de operatividad del muelle 13 de Buenaventura y el futuro de este, se cita el debate de control político a la señora ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mujica, y se anexa el cuestionario. Señor presidente, para la aprobación de esta proposición aditiva que se tiene para el próximo martes, como usted lo ha solicitado o agendado y ya coordinado con el Ministerio de Transporte, si sirven para su aprobación. ¿Lo aprueban los honorables senadores? ¿Certifica la Secretaría General? Una pregunta, doctor Laverde. ¿Ya han contestado el cuestionario de pronto no? No me han mandado, señor senador. Pues no fuera por dar una cosadita, porque es que nos llega eso el día anterior a la 1 de la mañana, o el mismo día a la 1 de la mañana, y eso pues no sirve así. Por favor, ¿Nos secretario, ayuda con eso? enviar un comunicado el día de hoy al Ministerio de Transporte para que envíen el formulario, el cuestionario. Muchas gracias, presidente. Señor doctor presidente, Laverde. el senador Guido Echeverry ha sido insistente por la falta de respeto de los ministerios y las entidades adscritas y vinculadas en la no contestación de la manera oficial que se tiene. Y ahora se anexa la citación a la ministra de Agricultura con el cuestionario para que ya desde ya, este mismo instante, lo vamos a mandar la citación y el cuestionario para que no tengan dificultades para el próximo martes. Señor presidente, nosotros también teníamos agenda. Yo quiero también contestarle a la senadora Sandra Ramírez con respecto a la comisión en Cúcuta, senadora. La comisión está dispuesta a viajar el miércoles pasado, pero fue un tema de los ministros, el ministro de Transporte que canceló asistencia y que no iba a asistir. Yo sí le pido a usted, como parte del pacto histórico de la bancada de gobierno, pedirle a los ministros que cuando citemos a una comisión descentralizada asistan, que es muy importante, porque nada sacamos nosotros como senadores desplazarnos todos hacia la ciudad de Cúcuta y no llegar al ministro otra vez, devolvernos porque no íbamos a poder sesionar sin la presencia del gobierno nacional y de los ministros. Yo sí le pido que le pidamos, y acá también, querido secretario, mandar una comunicación por parte de la secretaría de esta comisión al Ministerio de Transporte, cuando coordinada con el equipo de trabajo de la senadora Sandra Ramírez para realizar la comisión descentralizada en la ciudad de Cúcuta, que lo viene pidiendo la senadora ya hace un tiempo. Sí, señor presidente, también, Senadora Sandra. Gracias, señor presidente. Sí, en ese mismo sentido al ministerio también yo pedí una comunicación, un oficio, lo que sea necesario para enviar por la no inasistencia. Pero yo pienso que nosotros también, porque es que eran todos los alcaldes de Norte de Santander que iban a estar presentes. Todos, son 40 alcaldes que iban a estar presentes en Cúcuta, gobernación. Pero yo sí pienso que nosotros como comisión también, sin disculparnos, sin echarle la culpa a nadie, pero sí como de la mesa directiva, un oficio dirigido, eso es muy importante porque eso nos acerca, no nos aísla, sino al contrario nos acerca para que entiendan el porqué. Pero al ministerio, señor presidente, también se le pidió este mismo oficio, sí señor. Gracias, señor presidente. A usted, senadora Sandra Ramírez. Siguiente punto del orden del día, querido secretario. Sí, señor presidente, antes de continuar, estamos aquí coordinando la agenda del mes de mayo y por parte de la Comisión Sexta de Cámara también han solicitado que ellos tienen unas citaciones anteriores. Nosotros queríamos citar al Ministerio de Transporte 7, que está aprobado, 14, 21, y nos han solicitado si la citación del 14, porque ya había una citación con anterioridad, voy a conciliar con el doctor Guido y el equipo de trabajo, a ver si la del 14 la podemos pasar para el día martes 21,
porque están ya citado otros ministerios, porque cada 8 días me dicen que por favor no tengamos al Ministerio de Transporte aquí porque lo vamos a tener todos los meses, y hay la comisión tercera de tanto de Cámara de Senado la necesitan sexta y Cámara, entonces ya concilio lo del 14 que tenemos con el doctor Guido para trasladarlo para el día 21, que es otra sesión de transporte. Pero lo del martes del muelle 13 está en firme todas las situaciones, y yo me sentaré con el equipo de la doctora Sandra, si usted lo autoriza, señor presidente, y con su venia, para ver si la podemos hacer la primera semana de junio, la sesión de... Yo tengo problema, doctor Laverde, en auspiciar que el debate que está planteado para el 14 se haga el 21, para darle lugar entonces al debate de la doctora Sandra. Pero confirmado para el 24, el 21 confirmado entonces el debate. Sí, yo ya con el señor presidente, el señor vicepresidente, porque toca conjuntos, o sea, no me ofician, sí, toca juntos, organizamos el orden del día. La idea es, más que por la comisión, no cruzarnos con las otras comisiones que ya han mandado citaciones por adelantado. Sí, hacemos, ya el presi y el vice me dan el cuadro y ya les organizo eso. Senadora Sandra. Gracias, señor presidente, pero antes de leer mi constancia, quisiera pedirle, si con prioridad también el debate de control político sobre el sistema de salud del magisterio, pues el contrato se termina hoy precisamente, el contrato del magisterio, y necesito pues solicitar celeridad en este debate, pues hubo unos cambios en estos contratos y unas nuevas exigencias que es pertinente que se aclaren acá en el seno de la Comisión Sexta. Entonces, el doctor Laverde, también para pedirle a ver cómo este debate se puede dar celeridad para llevarlo a cabo, puesto que es la vida y la salud del magisterio colombiano. Entonces, esa es una petición que presento de manera muy respetuosa, y quiero dejar esta constancia en el día de hoy, ya que por las noticias se habla hoy del tema del PAE, por los incumplimientos y porque el PAE no llega a varios entes territoriales. Quiero dejar la constancia que la unidad administrativa especial del programa de alimentación escolar no está cumpliendo, ya lo había denunciado, no cumple sus funciones y nuevamente lo reitero, no cumple su misionalidad, por tanto se debe reevaluar su papel en el cumplimiento de la estrategia de acceso y permanencia a la educación, puesto que no es admisible que luego de 3 meses de haberse iniciado el calendario escolar hayan entidades de territorios certificados que no han empezado la ejecución de este programa, y también hay entidades que tienen ejecución parcial, además de las inconsistencias de los operadores que denuncié en el debate de control político en esta comisión, y advertí que más de 218,000 niños y niñas estaban en riesgo por la inoperancia, situación que confirma hoy la Contraloría General de la República en visita que realizó a varias instituciones educativas en los departamentos de Nariño, Huila, Cundinamarca y Córdoba, encontrando que 328,000 estudiantes están siendo afectados por la mala prestación del servicio de alimentación escolar. Por tanto, hago un llamado en esta comisión al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, para actuar con celeridad y responsabilidad sobre todas estas denuncias y estas anomalías que persisten en el programa de alimentación escolar de los niños y las niñas de Colombia. Y por otra parte, más de 330,000 maestros y maestras que pertenecen al régimen exceptuado de salud del magisterio colombiano, quienes de conformidad con la Ley 91 de 1989 y en virtud de las luchas justas para lograr dignificar la profesión docente, que están afiliados hoy al FOMAC y deberían contar con determinadas prerrogativas en la prestación de este servicio asistencial. Sin embargo, como lo mencioné recientemente,
debate de control político hecho a nuestra ministra de Educación en este recinto, los más de 800.000 afiliados entre docentes y sus familias hoy no cuentan con la garantía de un derecho a la salud en condiciones dignas, por lo cual el Gobierno Nacional, junto con la fideoprevisora y los educadores representados por FECODE, han acordado un nuevo modelo de salud para este régimen especial. Pero ante este nuevo acuerdo, los maestros, tanto en la contratación como en la prestación, tienen un sinnúmero de dudas y no es conocido por los maestros y maestras del país. Por eso le solicito nuevamente a la Comisión Sexta que por favor adelantemos este debate de control político, porque urge informar a estos 330.000 maestros realmente cómo va a ser la atención médica, en qué términos se va a dar para que los maestros puedan tener tranquilidad, puesto que hoy no la tienen. Este modelo de salud entrará en vigencia en etapa de transición a partir de mañana, por lo cual reitero y solicito respetuosamente, presidente, y a la honorable mesa directiva de esta comisión, agendar lo más pronto posible e importante este debate en aras de garantizar respuesta a todos los docentes del país. Muchas gracias. A usted, senadora Sandra Jaimes. Siguiente punto del orden del día, secretario. Sí, señor presidente. Iniciamos con el proyecto de ley de nuestro querido senador Robert Daza Guevara, como usted autorizado, señor presidente, el proyecto de ley 076 de 2023, Senado, por medio de la cual se promueve y reconoce el pensamiento social, crítico y la práctica humanista como base fundamental para la educación, para la paz, con justicia social en Colombia, y se dictan otras disposiciones. Autor y ponente, Robert Daza Guevara. ¿Hay algún impedimento radicado, secretario? ¿Proposiciones? Tiene la palabra el senador ponente Robert Daza. Bueno, el micrófono, que este computador está muy grande. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo y un abrazo especial para todos los colegas, las colegas de la Comisión Sexta y para todos los que nos siguen a esta hora. Voy a hacer la presentación del proyecto de ley 076 del 2023, por medio de la cual se promueve y reconoce el pensamiento social crítico y la práctica humanista como base fundamental para la educación para la paz, con justicia social en Colombia, y se dictan otras disposiciones. Este es un proyecto que fue presentado por los honorables senadores Robert Daza, Clara López, Polibio Rosales, Marta Peralta, Gael Quiroga, Aida Quilcue, Gloria Flores, y los honorables representantes Eduard Sarmiento y Dorina Hernández Palomino. Como antecedentes normativos queremos mencionar que en el artículo 67, en el artículo 68 y en el artículo 44 de la Constitución Política Nacional se establece el derecho a la educación, a la formación y a la libertad de pensamiento. Pero también como antecedentes quiero decir que la construcción epistemológica del pensamiento y el conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido representantes importantes que han llamado la atención de las sociedades para cambiar estructuras, para cambiar formas de pensar, para cambiar actitudes y comportamientos. Quiero traer en las etapas más recientes, en el siglo de las luces, siglo XVIII, al gran Emmanuel Kant, que nos invitaba a la crítica de la razón pura, un conflicto entre el conocimiento empírico y el conocimiento de la razón, que nos invitaba a hacer una reflexión para conciliar y construir una nueva forma de pensar de la humanidad. De igual manera, el gran Jacobo Rousseau, que nos propuso el nuevo contrato social,
donde impactó estructuras sociales y políticas que cambiaron la forma de los estados y de gobernar los estados a lo largo y ancho pues, de todo el planeta. De esa manera quiero decir pues, que también nosotros encontramos en América Latina, encontramos en Colombia autores y autoras que vienen trabajando y que han trabajado, que le han hecho aportes a la construcción epistemológica. Quiero decir que el pensamiento crítico es el pensamiento que no traga entero, digámoslo así, que discute, que cuestiona, que profundiza en los análisis, y en los sectores de izquierda se empezó a trabajar por Mariátegui, un actor peruano, cuando cuestionaba que todo ese pensamiento marxista, leninista, no debería ser tragado entero en América Latina por las corrientes de pensamiento de izquierda, sino debería ser cuestionado a la luz de la realidad que en América Latina vivíamos los pueblos y a la luz de la realidad y del contexto latinoamericano. Creo que ese concepto es importantísimo porque el pensamiento crítico nos invita a que discutamos, a que cuestionemos y a que con base en el diálogo y la fuerza de los argumentos saquemos el conocimiento que necesita cada pueblo. El objetivo y la síntesis de este proyecto, el objeto del presente proyecto tiene como finalidad reconocer y promover el pensamiento crítico y humanista en Colombia y sentar unas bases fundamentales para la construcción de la paz con justicia social, a partir de reconocer pensadores y pensadoras propias de nuestro país que le han hecho tanto aporte al conocimiento colombiano desde sus vivencias, desde sus investigaciones, desde sus propuestas, y que en este momento en algunas universidades de manera marginal se los cita, se los tiene en cuenta, pero que no en este momento son base para que el sistema educativo se enfoque a la construcción de la paz a partir del diálogo y la crítica de los contenidos que se imparten tanto en la sociedad como en la escuela. El proyecto tiene 11 artículos. El objeto del proyecto, el ámbito de aplicación, donde el ámbito de aplicación lo estamos proponiendo principalmente para las universidades, dado que las universidades son el escenario donde el pensamiento, donde la epistemología tiene cabida para que se desarrolle de manera autónoma y que pueda avanzar y proponer en la sociedad, específicamente en la sociedad colombiana, unas propuestas de nuevo país. Las definiciones en este proyecto, bueno, vamos a coger básicamente 3 conceptos. Uno, que es la investigación-acción participativa, como una corriente alternativa a la corriente positivista que tiene en cuenta el contexto de la sociedad, que tiene en cuenta la participación de las comunidades en la construcción del conocimiento y que invita tanto a autores, investigadores y a comunidad a sacar conclusiones que transformen el contexto que tiene esa comunidad. Hay otro concepto también muy importante que es el concepto de amor eficaz, que es un concepto que lo propone Camilo Torres Restrepo. Camilo Torres Restrepo, un sacerdote, doctor en sociología, que pues este sacerdote en su corta vida le aportó mucho a la sociedad, y entre ellos el llamado que hace a las estructuras jerárquicas de la iglesia para que opten la opción por los pobres y que la espiritualidad no sea una cosa únicamente
de llegar a las iglesias y de cumplir, bueno, con los sacramentos, sino verdaderamente estar con las comunidades empobrecidas, necesitadas, y que ellas y que con ellas tiene que hacerse unos procesos para salir de la pobreza, para salir del analfabetismo y de las condiciones críticas en las que se encuentran. Y tenemos también otro concepto importante, que es la alfabetización alternativa de jóvenes y adultos y adultas, que toma las bases de Paulo Freire, un sacerdote brasileño que nos propone la educación popular como una forma de superar el analfabetismo en América Latina. Y por último, el concepto de poder popular, ese poder popular que invita a la participación, a la construcción concertada de las soluciones de los problemas y que invita a empoderar a las comunidades para que sean las constructoras de su propio desarrollo a partir de las acciones que de manera racional las piensen, las decidan y las lleven a cabo. Tenemos otro artículo, el tercer artículo, el pensamiento crítico en la educación para la paz, que pues, propone que la educación en Colombia debe empezar a tener en cuenta estos aportes que hacen los pensadores sobre el tema del pensamiento crítico y empezar a trabajarlo de manera más sistemática y sistematizada en la escuela. Reconocer al Departamento de la Universidad al Departamento de Sociología de la Universidad Nacional como cuna del pensamiento crítico, dado que las facultades de Sociología han sido quienes han promovido el pensamiento crítico y han llamado la atención de las estructuras del Estado para que se tenga en cuenta los aportes que los actores nacionales han ido haciendo al pensamiento y a la construcción de conocimiento en Colombia. Tenemos las acciones y obras que fortalezcan el pensamiento crítico humanista. Este artículo tiene una proposición del Ministerio de Educación que lo acogemos, que es sencillamente cambiar la redacción de una redacción que compromete a una redacción un poco más de invitación a desarrollar las acciones de pensamiento crítico, que no implican acciones de obligatoriedad por parte de las universidades, del Ministerio y del Estado, pero que sí hacen la invitación a promover el pensamiento crítico. De igual manera, también el artículo número 7, que habla del reconocimiento de la educación popular como uno de los ejes del pensamiento crítico, donde nuevamente el Ministerio de Educación nos invita a que, junto con las instituciones de educación superior públicas del país, se haga esta promoción del pensamiento crítico. Y tenemos el artículo 8, la educación popular como un eje tenido en cuenta para la construcción de las políticas públicas. Es decir, que aquí nos hace la invitación a que las instituciones acojan estas propuestas de investigación, acción participativa, de diálogo, de participación, de colaboración, para que las políticas públicas que se construyan vengan de iniciativa de las comunidades y de esa manera aporten soluciones reales a las problemáticas que tienen las comunidades. El artículo 9, promoción de campañas de no estigmatización del pensamiento crítico. ¿Por qué decimos estigmatización del pensamiento crítico? Porque el pensamiento a lo largo de la historia ha sido cuestionado dependiendo de quién lo sustenta y dependiendo de quién lo comporta. Por eso es importante que las discusiones que hagamos sobre estos temas nuevos que se proponen
y que con seguridad, así como el gran Emmanuel Kant propuso la crítica a la razón pura y de un pensamiento más empírico y basado en la teología, avanzamos a un pensamiento positivista, es decir, basado en el método científico. Hoy la invitación es a que el pensamiento crítico lo tengamos como base de construcción de las prácticas, de las actitudes y de los comportamientos de una nueva sociedad. De la misma manera, el artículo 10 también tiene una proposición del Ministerio de Educación donde no obliga al Estado a invertir en la promoción del pensamiento crítico, sino que invita que de manera autónoma, sobre todo las universidades, se preocupen por invertir recursos para exaltar este pensamiento crítico si así lo desean. El Ministerio de Hacienda dio un concepto donde dice que hay vía libre porque este proyecto de ley no obliga a las inversiones del Estado. Bueno, y el último es la vigencia de la ley. Quiero resaltar por último, reconocer a los siguientes autores, los cuales han contribuido con sus investigaciones, con sus propuestas al pensamiento crítico de Colombia. Primero, la profesora María Tira Uribe, educadora popular, defensora de derechos humanos, y que nos muestra su obra Los tendederos pedagógicos, donde nos invita a que toda la escuela debería tener una base crítica de pensamiento y no debería ser la inculcación de los conocimientos a los niños y a las niñas, sino la reflexión para la construcción del pensamiento. También tenemos a Orlando Falsborda, el autor de la investigación Acción Participativa, muy reconocido por su aporte en este método de investigación que hoy muchas universidades, que hoy muchos estudiantes y muchas estudiantes de maestría, de doctorado, de postdoctorado, utilizan como metodología para la construcción de sus tesis de grado. Alfredo de la Cruz Molano Bravo, sociólogo investigador que nos propuso La mochila viajera, donde dio a conocer los contextos de la Colombia profunda en la que viven nuestros campesinos y nuestras campesinas. Magdalena León Gómez, socióloga investigadora, que ha liderado estudios sobre las discriminaciones a las mujeres en nuestro país, una feminista que invita con argumentos a la defensa de los derechos de las mujeres, principalmente en el tema de tierras y de políticas públicas. Dolores Sendales, o Lola Sendales González, como la conocemos, una pedagoga, educadora popular, que propuso una práctica de la alfabetización alternativa y de educación para adultos. Es decir, llamó la atención que la formación y la educación no únicamente debería ser para la niñez y para la juventud, sino también la población adulta también tiene derecho a la alfabetización. José Eduardo Umaña Mendoza, este abogado que fue asesinado por el régimen y que nos propuso una crítica a la telaraña jurídica y la tenaza política, donde los derechos humanos eran aprendidos y no había libertad de pensamiento ni de acción para cuestionar las estructuras del Estado. Seguramente por eso lo asesinaron. Estanislao Zuleta, el gran filósofo autodidacta, que nos invita a cuestionar todas las estructuras del Estado, a cuestionar las estructuras de la formación. Y por último, Jorge Camilo Torres Restrepo, sociólogo, sacerdote, precursor de la praxis del amor eficaz. A Camilo Torres se lo ha publicitado únicamente como guerrillero del ELN. En sus 27 años de edad, Camilo Torres únicamente alcanzó a ser guerrillero 4 meses. Pero nosotros como sociedad, principalmente en Colombia,
desconocemos todo el aporte que hizo Camilo Torres desde su pensamiento de liberador y desde su pensamiento de construcción de propuestas de nueva sociedad. Impulsor con Orlando Falsborda, con otros importantes políticos y sociólogos de Colombia, de las juntas de acción comunal. Propuso, bueno, también fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, esta práctica y esta ciencia tan importante para el desarrollo de la humanidad. De igual manera, Camilo Torres también propuso juntar todos los movimientos sociales y políticos alternativos en el Frente Unido, y que fue una propuesta muy importante. Desafortunadamente no logró avanzar, pero juntó muchísimos ideales, muchísimas esperanzas en la década del 60 para empezar a transformar la sociedad. Desafortunadamente, pues hubo oídos sordos por parte de la institucionalidad, específicamente en ese tiempo por el Frente Nacional. No se pudo avanzar, seguramente por esa discriminación y por esa imposibilidad de desarrollar las cosas a través de la democracia. Tuvo que tomar la decisión de irse a la guerrilla y desafortunadamente cae asesinado al poco tiempo de estar allá. Pero a Camilo Torres tenemos que verlo por el aporte y la construcción que él ha hecho a la sociedad colombiana, y que su pensamiento y su práctica política son reconocidos en Europa, son reconocidos en América Latina, principalmente en Brasil, donde lo encontramos como faro de luz para las transformaciones que se necesiten de todas las situaciones problemáticas que se tiene como sociedades oprimidas y como sociedades pobres y marginadas. Esa es los autores que proponemos. Digamos, en primera instancia queda abierto, hay muchos otros autores que creo que en Colombia es importante tenerlos en cuenta. Aquí se han creado y han existido corrientes de pensamiento que han impactado los momentos de la sociedad, por ejemplo, como la corriente literaria nadaísta, por ejemplo, que nosotros nos acordamos de Gonzalo Arango, por ejemplo, que en sus momentos invitaba a la juventud a ejercer ese derecho a criticar y a cuestionar la escuela como un instrumento de dominación y proponer la escuela como un instrumento de liberación. Y bueno, encontraremos muchísimos más, solamente ponemos a consideración estos autores, investigadores y esta propuesta de pensamiento crítico, que vuelvo y cierro con esto. La historia de la humanidad ha sido la construcción epistemológica del conocimiento y ha sido la construcción siempre en un sentido dialéctico de la confrontación entre estructuras vigentes y estructuras del futuro. Estas estructuras que se pretende construir en Colombia a través del pensamiento crítico, que nos invita al humanismo, que nos invita a la paz, que nos invita al reconocimiento de los derechos, de todos los derechos de las sociedades, de los grupos y de los sectores sociales, pues ojalá pueda ser de buen recibo, y les invito a que me acompañen votando positivamente. Muchísimas gracias. Señor secretario, sírvase a leer la proposición final con la que termina este informe de ponencia. Muchas gracias, senador Robert Daza, por su magnífica exposición. Presidente, hay 3 proposiciones presentadas por el honorable senador. Listo, por favor, me avisas. Aquí cuadrándolo de los debates. Señor presidente, hay 3 proposiciones presentadas por el mismo señor senador ponente, el senador Robert Daza Guevara, modificando el artículo 10, donde se estipula sobre mecanismos para la obtención de recursos, y pone borrar y los gobiernos locales y agregar junto a las instituciones de educación superior públicas del país. También suprimir quedan autorizados y se coloca podrán gestionar. Se borra también impulsar y apoyar. Da la justificación de esta proposición, él mismo se la, como dicen, se la avala. También hay otra proposición modificando su ponencia en el artículo 7,
de la educación popular como práctica pedagógica y política de las comunidades. Él pide agregar, después del Ministerio de Educación Nacional, junto a las instituciones de educación superior públicas del país. Y en la modificación del artículo 6º, en el literal B, él pide suprimir todo el literal B que ha incorporado y agregar propender junto a las instituciones de educación superior públicas del país por la creación de nuevos programas de sociología como disciplina académica con la que se buscan la interacción de las ciencias sociales con las comunidades y territorios. Esas tres proposiciones, señor presidente, que han sido leídas y quedan agregadas al texto presentado por el honorable senador Robert Daza. Y ahora me daré, señor presidente, la lectura de la proposición final con que termina este importante informe de ponencia. Por lo anterior expuesto, presento ponencia positiva y solicito a los honorables senadores, miembros de la Comisión Sexta del Senado de la República, dar primer debate del proyecto de ley número 076 de 2023, Senado, por medio de la cual se promueve y reconoce el pensamiento social crítico y la práctica humanista como base fundamental para la educación para la paz con justicia social en Colombia, y se dictan otras disposiciones. Señor presidente, como está autorizado reglamentariamente de manera nominal, votaremos la proposición final. Castañeda Gómez Ana María. Pero se supone que va a haber discusión, ¿no? Posterior. Votemos la proposición primero, querido senador Guido, y ya abrimos la discusión. Castañeda Gómez Ana María. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverri Piedrahita Guido. Voto no. Elías Vidal Julio. La proposición final del informe de ponencia. Voto no. Flores Hernández Sales. Flores Porras Pedro. Voto sí. Guevara Villabón Carlos. Jaime Cruz Sandra. Voto sí. Flores Hernández Sales. Voto sí. Moreno Hurtado Gustavo. Voto sí, secretario. Quintero Cardona Esteban. Voto no. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí. Tamayo Soledad. Voto no. 6 votos por el sí. Ha sido aprobada la proposición final con que termina este informe de ponencia. Señor presidente, ya se dieron lectura a las proposiciones presentadas y ya entraremos en el campo de discusión, y hay senadores pidiendo el uso de la palabra de este proyecto. En consideración a la proposición final con la que termina este informe de ponencia, se abre la discusión. Querido senador Guido Echeverri. No, mire, yo primero quiero decir que hay que extirpar de la costumbre de esta comisión votar por cortesía. Pues yo no puedo negar el afecto que siento por el doctor Robert Daza, la consideración intelectual que le tengo, la valoración de su representación política de los campesinos, pero me parece que este proyecto no se compadece con lo que tiene que ser el contenido de una ley. Y para no profundizar en temas filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, simplemente quiero negarme a votar afirmativamente este proyecto de ley, porque aquí no podemos seguir votando iniciativas fragmentadas que tienen que ver con la educación. Hemos reclamado insistentemente a la ministra de Educación que por favor envíe la iniciativa legislativa que pretenderá reformar la Ley 30 y que pretenderá reformar la Ley 115 General de Educación. Yo creo que ya va siendo hora de que el país asuma la responsabilidad de estudiar seriamente, con una visión integral, las reformas a la educación básica, primaria y media y universitaria, para dejar al margen de una serie de componentes aislados una visión educativa que no se compadece con lo que hoy en día está necesitando y exigiendo el país. Puedo hacer unas referencias muy breves al contenido del proyecto de ley.
Lo primero, el proyecto atenta de manera sustancial contra un principio fundamental de la autonomía universitaria, consagrado en la Constitución de 1991. Mal podría una ley obligar a una universidad pública, en este caso, aunque sea voluntario para las universidades privadas, el estudio del pensamiento crítico. Es que si la educación no entraña por naturaleza el pensamiento crítico, no es educación. No entiendo por qué apenas se refiere este proyecto de ley a la educación superior, cuando el pensamiento crítico se debe enseñar, si es que se puede enseñar el pensamiento crítico desde las etapas iniciales de la vida, aprendiendo a dudar, a cuestionar, a preguntar, a transgredir, si es el caso, y a desobedecer cuando uno recibe una orden injusta, así sea del papá o la mamá. Creo que eso no cabe en ningún modelo pedagógico específico. Ahora, el método científico existe. Existen obviamente algunas variables del método científico, sobre todo cuando hablamos de ciencias duras o de ciencias humanas. La investigación, la acción participativa fue un método científico, de investigación científica que inventó el doctor Barborda, que ha sido, sí, muy aplicado por los sociólogos de la Universidad Nacional, pero que no podemos decir que le imponga como un método para que la ciencia se acoja a él en Colombia. Eso me parece que es totalmente arbitrario, como cuando se habla de los métodos científicos ancestrales. Pero bueno, estos son temas que le pueden discutir. La educación para la paz es un principio que está consagrado en la Constitución Política de Colombia, o sea que no habría que incorporar adicionalmente un elemento que ya está en la educación. Ahora, yo quisiera que me explicara el doctor Daza qué es el amor eficaz. Yo no lo entiendo, pero me parece un concepto muy bonito. Uno sabe que el amor es doloroso, es triste, está lleno de espinas, que el amor, a veces ya que el amor lo sufre uno, pero yo no entiendo eso, el amor eficaz. Ahora, uno puede admirar mucho el elogio de las dificultades de Estanislao Zuleta, pero ya hay que convertir el elogio de las dificultades en una piedra pedagógica para que se imponga a las universidades, pero es que hay mucho trecho. Mire, hay una cosa que es muy delicada y es que la ideología le ha hecho mucho daño a la humanidad. No es sino pensar en las grandes estructuras ideológicas del siglo pasado, que lo que hicieron fue generar guerras y conflictos y muertes y expoliaciones y hostigamientos y desafueros desde el punto de vista del ejercicio del gobierno y del poder. Y yo creo que este proyecto de ley, sin que no sea obligatoriamente malo, contiene una enorme carga ideológica, que por lo tanto debe ser puesta en cuestión. Cuando se habla de la educación popular, ¿qué educación no es popular? Cuando estamos hablando de ampliación de cobertura, que en Colombia es un proceso que ha ido bien, porque si algo hemos logrado en materia de educación es ampliar cobertura, así sea de mala calidad. Estamos hablando de educación popular, porque no solamente está educando las élites, sino también los sectores vulnerables de la población. Entonces yo sí creo que este proyecto de ley es bastante inconveniente desde el punto de vista que vulnera la autonomía universitaria, incorpora elementos en la educación que creo que no se corresponden con la necesidad de establecer un modelo educativo pertinente de acuerdo con las necesidades de la sociedad. ¿Qué pensamiento crítico vamos a enseñar cuando el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación se rebajó este año el 20% y no se ha ejecutado más del 20%? Entonces, una cosa es el discurso. Ahora, yo pues admiro mucho al padre Camilo Torres. Es más, fue un referente de mi vida universitaria.
pero yo no creo que el pensamiento del doctor Camilo Torres haya sido una referencia mundial y haya sido citado en textos de investigación científica en el plano humanístico, sociológico, por diferentes autores del mundo. Él tuvo el acto heroico de morir joven y morir por sus ideas, porque era para la guerrilla y lastimosamente derramó su sangre atendiendo una causa en la cual creía. Pero yo no creo sinceramente que podamos nosotros sin más incorporar el pensamiento, ¿cuál pensamiento? Del padre Camilo Torres al pensamiento crítico en el modelo educativo colombiano. Entonces yo no quiero hacer más referencias, tendría muchas más cosas que decir. Respeto profundamente la propuesta del doctor Daza, la verdad. Me parece que era un buen intento de introducir elementos que nos hagan tener un modelo educativo mucho más eficaz desde el punto de vista de la calidad. Es más, en las pruebas PISA aparece muy mal Colombia en materia de pensamiento crítico. Pero yo no creo que el pensamiento crítico de la sociedad colombiana, fundamentalmente de los niños y jóvenes, se induzca a partir de un proyecto de ley que involucre en el modelo educativo unas líneas específicas de pensamiento que podrían eventualmente servir para sembrar un concepto ideológico en el marco de la educación, porque creo que la educación por esencia es antiideológica, transgresora, iconoclasta. La educación por esencia es dudar, la educación por esencia es preguntar, la educación por esencia es aprender a aprender, y aprender a aprender significa cuestionarnos, indagarnos, interrogarnos y a veces desobedecer cuando se nos dan órdenes injustas. O sea que yo por esa razón no voto afirmativamente este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, senador Guido Echeverry. Tiene la palabra senador Esteban Quintero y si quiere, luego contesta, senador Robert. Ay, querido vicepresidente. Gracias, presidente. Doctor Robert, pues suscribiendo todas las palabras que el doctor Guido acabó de exponernos, quisiera empezar diciéndole que yo profeso por usted una admiración y un respeto grande, ¿cierto? Y que esto no sea óbice para, pues, caer, como dice el doctor Guido, siempre en la cortesía parlamentaria frente a la discusión de los proyectos de ley. Y este es uno de ellos que por más cortesía parlamentaria y más admiración y respeto que uno tenga por el otro compañero, pues yo creo que aquí sí hay que defender los principios y las ideologías de cada uno de los congresistas y además de eso del partido al que pertenecemos. Dicho eso, doctor Robert, quería decirle que su proyecto de ley, obviamente no usted, pero su proyecto de ley me parece un proyecto de ley supremamente cargado de ideología. Un proyecto de ley que, en lo que a mí me corresponde, no puedo estar ni siquiera abierto a, por decirlo así, discusión alguna frente a lo que tiene que ver con la educación de nuestros jóvenes y de estos niños, si en el intermedio o en la exposición de motivos, que valga la redundancia, viene a ser el espíritu de la ley, lo que usted está encarnando, sus argumentos, que lo llevó a presentar el articulado, pues está inspirado por un exguerrillero, un miembro del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Independientemente de lo que usted piense y considere quién es él para usted y para su partido político, para nosotros también pues representa, creo yo, lo que no debería seguirse por un joven o por una persona que está educándose en nuestro país. Lo segundo es que yo creo que a la paz no hay que meterle ideología y por eso deberíamos estudiar la paz simple y llanamente como es, como la paz, no frente a diferentes, por decirlo así,
estudios o frente a una metodología que usted aquí de alguna manera propone, como es el pensamiento crítico, como lo dice el doctor Guido, frente a ese tema del amor eficaz que también usted nos trae acá en la presentación del proyecto de ley. Obvio que también va en contra de la libertad de cátedra este proyecto de ley y además de eso, doctor Robert, yo no me imagino el día de mañana en este seno de la democracia aprobando este proyecto de ley y después vengan y nos digan ustedes que entonces ¿por qué no establecemos o aprobamos un proyecto de ley donde nos inspiremos en el mono Jojoy o en Tiro Fijo para mirar cómo nos educan en la paz? Por eso yo creo que con suficiente ilustración y con suficiente razón para mí, para mis electores, voto negativo al proyecto y con todo respeto, doctor Robert. Gracias, senador Esteban Quintero. Tiene la palabra vicepresidente Julio Elías. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, senador Robert, y con el mismo cariño que le expresa el senador Guido, creo que se vuelve más allá del tema de la autonomía universitaria, porque la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con ese tema. Una vez lo discutí con el senador Guido aquí en otro proyecto de ley. El tema de la autonomía universitaria tiene que tener un límite. Pero también acá en el legislativo le tenemos que dar ese límite hasta dónde queremos que llegue la educación de los colombianos y colombianas de un futuro. En el país existen universidades y colegios de todas las índoles e ideologías. Existen escuelas católicas, existen escuelas jesuitas, existen escuelas de todos los tipos y saberes. Y si nosotros creo que si comenzamos a abrir este camino, no sabemos hasta dónde puede llegar, de que el día de mañana podamos estar homenajeando o quizás abriendo cátedras para en uno u otro sentido se llegue a hablar de personajes de la historia que para los mismos universidades y colegios tal vez no sea su forma de pensar. En un día le harán cátedra de paz a Hitler y no por comparar, ni más ni menos, porque entiendo su posición y su proyecto de ley, senador Robert, pero sí quería manifestarle el porqué mi voto negativo y hasta dónde puede llegar también el compañerismo en la comisión, así como lo dice el senador Guido. Usted sabe del cariño que le profeso, pero más allá de eso y de lo que dijo el senador Esteban y el senador Guido, que creo que ya está bastante explicado, quisiera manifestarle mis palabras. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Julio Elías. Tiene la palabra la senadora Soledad Tamayo. Gracias, señor presidente. Pues también tengo que referirme al doctor Robert, al senador Robert. Creo que nos hemos encontrado en muchos proyectos y en muchos temas que por supuesto nos identifican. El tema del campesinado, el tema de la ruralidad, todos estos asuntos se vuelven también temas muy sensibles para quien hoy también está representando, no el partido solamente, sino también mi puesto aquí en este Congreso de la República. Pienso que hay una exclusión a otras corrientes de pensamiento y que rompe también con la autonomía de las universidades. Yo creo que necesitamos dirigirnos y orientarnos a formar niños y jóvenes autónomos, críticos, pero no llevados sencillamente a una ideología que se esté liderando desde la educación. Yo pienso que la educación tiene que ser neutral y que no puede ser simplemente orientada teniendo en cuenta a ciertos pensadores y líderes críticos o sociales. Creo que esto nos lleva a un riesgo del contenido educativo en detrimento de otras visiones, de otras miradas. Y
así como lo planteó y le puse mucho cuidado a su intervención, pues con toda la seguridad que usted lo hacía, creo que hay que tener diversidad de enfoques y la inclusión de otros puntos de vista que podrían de pronto enriquecer el mismo proceso educativo, pero pienso es que no puede ser una imposición, ¿sí? Y que la educación debe ser dirigida con calidad, pero sin ideología. Por eso digo que debe ser neutral y acogerme, por supuesto, a esta explicación que en principio el senador Guido Echeverry planteó en esta discusión. Yo he venido diciendo, doctor Guido, que no somos ni notarios y que aquí hay un colegaje y en esta comisión particularmente hay amistad, hay cercanía y hay respeto. Y por supuesto que todo mi cariño y el respeto que tengo por el senador Robert Daza, pero pues creo que últimamente nos hemos acostumbrado a colocar también aquí nuestras posiciones y de eso se trata, porque en el Congreso así estemos distantes, llegar a acompañar estas iniciativas, creo que tenemos la libertad de poder expresar y de poder plantear también nuestras posiciones que en algunas veces no coinciden en la unidad de lo que se plantea aquí en el Congreso. Entonces, por eso mi voto negativo, senador Robert. Gracias, querida senadora Soledad Tamayo. Tiene la palabra senadora Alex Flores. Gracias, presidente. Yo con todo el respeto simplemente quiero hacer una aseveración en relación a un discurso bastante violento que se viene expresando por parte de congresistas que pertenecen a sectores de la derecha. Respetando sus consideraciones y expresiones, me parece que es irresponsable comparar a ciertas figuras dentro del proceso histórico colombiano sin hacer diferenciaciones que son necesarias. Las responsabilidades son individuales y uno no puede, por el hecho de que una persona haga parte o haya hecho parte de una organización, llegar, senador Elías, a comparar al padre Camilo Torres con Hitler. A mí eso me parece un asunto subido de tono. Mencionar a Hitler, que genera un manto de ataque sobre los argumentos presentados por el senador Robert Daza. Lo mismo para el senador Quintero, quien, entiendo yo, desde la cosmovisión del Centro Democrático, rechazan todo aquello que represente ideas de revolución que han sido las precursoras de la patria que hoy habitamos. El primer guerrillero de esta nación fue Simón Bolívar, que precisamente levantándose de manera valiente, democrática y vehemente contra el régimen español, nos regaló la independencia y la libertad de la que hoy gozamos como nación para ser una nación distinta a la española. No quiero entrar en comparaciones específicas, pero el padre Camilo Torres, que fue un cura reconocido a nivel nacional por la defensa de los derechos humanos, que le entregó su vida a los más necesitados y los más pobres, no puede ser, creo yo, irresponsablemente comparado su nombre con el de otras figuras que en el marco de la democracia colombiana y del trasegar de nuestra nación han jugado otro tipo de papeles que yo no voy a entrar tampoco a medir. Mismo discurso, senador Quintero, que el Partido Centro Democrático ha dirigido en las últimas semanas
contra figuras como la de Carlos Pizarro y contra la misma figura del presidente de la República, quien fue un guerrillero que hizo parte de las filas del M-19. Pero no todas las guerrillas fueron iguales en Colombia, ni todos los personajes que jugaron un papel en el conflicto colombiano lo hicieron de la misma manera. La guerrilla del M-19 fue una guerrilla democrática que se levantó en armas por la falta de garantías que existía en un país donde se asesina todavía, lamentablemente hoy, más aún en aquella época se asesinaba a todo aquel que pensara diferente. En un país donde se desplazaba a campesinos y se desplaza lamentablemente hoy día, que fueron sacados de sus tierras. Y lo hago con el mayor respeto, la compañera Sandra, que es una firmante de paz, y yo me siento muy honrado de que ya ella no esté en el monte combatiendo, sino que haya cambiado las armas por el diálogo. Las palabras y los votos son un ejercicio de valentía al que creo estamos llamados a expresarnos con el mayor respeto y dignidad, especialmente para aquellos que han honrado la palabra y que han decidido poner de su parte su empeño y su trabajo para que el país no tenga que vivir 100 años más de sangre y soledad, sino que pueda transitar a una era de paz, a una era de amor, a una era de reconciliación. Entonces yo invitaría, en un país que tiene tantas heridas abiertas, donde tanto daño nos hemos hecho, a cuidar el lenguaje y la forma como nos expresamos. Además, cuando hay compañeros en la mesa que fueron excombatientes y que con su ejemplo hoy engrandecen la democracia colombiana, asunto que no ha pasado únicamente en nuestra nación, sino a lo largo y ancho de todo el planeta. Personas que además no se levantaron en armas de manera caprichosa, porque cada cosa hay que reconocerla. Y si vamos a juzgar y a señalar con el dedo del odio a todo el que estuvo levantado en armas, pues también nos tocaría hacer un mea culpa y mirar hacia nuestras Fuerzas Armadas, que a tantos inocentes se llevaron por delante, y a gobiernos que lamentablemente encubrieron asesinatos de inocentes por defender políticas de seguridad que no pueden ser defendidas de ninguna manera. Pero creo que engrandecer el debate implica hacer esas diferencias, entender que las responsabilidades son individuales, no hacer comparaciones irresponsables y presumir que por el hecho de que una persona se levantó en armas, entonces esto lo convierte en un criminal, porque el mismo Estado usa las armas para defender lo que cree que es correcto. Y si nos vamos a los discursos radicales sobre lo que está bien o está mal, entonces también tendríamos que señalar con el mismo dedo a nuestras fuerzas militares y a quienes lograron además la libertad del país y su independencia por medio del uso de las armas. Lo hago con el mayor respeto a quienes creen en las diferentes posiciones y vertientes ideológicas y políticas, pero creo que el país y nuestra comisión debe dar ejemplo de avanzar, más aún cuando compartimos escenario con una senadora que da cuenta y ejemplo de un país que cree en la paz y no en la violencia, y que personajes como Camilo Torres han sido referentes de la lucha por los derechos humanos, de la defensa de las personas desprotegidas en Colombia, y cuando el mismo presidente de la República y la institucionalidad que él representa vienen precisamente de esa lucha guerrillera que entendió que las armas no eran el camino, sino el diálogo y la conversación. Así que vayamos desescalando nosotros para poner ejemplo el lenguaje. Si me vas a matar, mejor pégame. Si me vas a pegar, mejor empújame. Si me vas a empujar, mejor grítame. Si me vas a gritar, mejor háblame. Si me vas a hablar, pues hablemos. Y en esa medida creo que transitamos una senda que nos acerca más al ideal que nos hemos puesto como país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, vicepresidente. De derecho a la réplica. Mi senador Alex, no sé si yo no me supe explicar o usted no me entendió, una de las dos.
pero yo en ningún momento estaba comparando al padre Camilo Torres con Hitler, ni más faltaba. Yo estaba diciendo que estamos abriendo una puerta a través de proyectos de ley para que se creen de pronto, porque el proyecto no lo dice, cátedras de ideología en las universidades y colegios. O sea, el día de mañana, si usted quiere que yo borre a Hitler de la conversación, borrémoslo. Digamos, el día de mañana se crea para exaltar a Álvaro Uribe en una universidad y usted no va a estar de acuerdo. O se crea otra cátedra para exaltar a Santos en una universidad, usted no va a estar de acuerdo, de pronto sí está de acuerdo. Pero lo que le digo es que estamos abriendo una puerta para tal vez obligar a las universidades y colegios a que establezcan ese tipo de discursos, de diálogos, de imposiciones de ideologías en nuestros jóvenes y niños. No es más nada. Yo no estaba en ningún momento comparando al padre Camilo Torres, que conozco su historia, con Hitler, ni más faltaba. Muchas gracias, senador Julio Elías. Derecho a réplica, senador Esteban Quintero. Gracias, presidente. Lo primero es que no quiero decir que iba a votar positivo el proyecto, pero seguramente si uno hubiera traído los personajes de usted mismo, doctor Robert, hubiera sido muy diferente. Quien, creo yo, metió ideología al proyecto no fuimos nosotros, sino usted. Y creo que usted también considera que es una buena ideología. Lo que pasa es que nosotros, o Esteban Quintero, considera que no lo es. Y yo creo que ahí también debe haber el respeto. Lo segundo es que uno no puede pedir respeto por el otro si después del argumento doctorales termina usted también señalándonos indirectamente frente a gobiernos o instituciones que encubrieron delitos y que yo creo que si queremos respetarnos, pues, y creo yo que esa invitación que usted hace es importante, pues no puede ser que después de eso termine también usted haciendo lo que precisamente está pidiendo que no se haga. Lo segundo, yo ni me he atrevido a llegar a estudiar la vida y obra dentro de la guerrilla del ELN de Camilo Torres, porque precisamente perteneció a la guerrilla y queramos o no queramos, estuvo en la guerrilla y no nos pueden juzgar a nosotros de que no estemos de acuerdo con un grupo guerrillero. Eso yo creo que no es falta de respeto, doctor Robert, y yo creo que usted así no lo ha tomado, porque son nuestras ideologías. Nosotros acá, y pienso que este senador del Centro Democrático de la Oposición ha sido supremamente respetuoso, incluso con una persona que no está acá y que fue firmante de un acuerdo de paz del cual yo no estoy de acuerdo y que soy el representante de muchos de las personas que votaron por mí, que estuvieron en contra y votaron no en el plebiscito, el cual, pues seguimos recordando, pues nos hicieron conejo y no nos cumplieron la palabra del pueblo. Sin embargo, se dio el acuerdo y podría yo estar aquí pasándome, honorables compañeros congresistas, tildándola a ella de una u otra cosa por lo que yo creo que ella representó o representa en este momento. Sin embargo, es mi primera vez, y creo que la última, en la cual yo me refiero a esto. Pero si nosotros vamos a hablar de un tema de paz, entonces hablemos también de un tema de paz cuando se cumple con las instituciones, cuando se cumple incluso con la normatividad, cuando se cumple, por ejemplo, pagando una cárcel, cuando se cometen los delitos. Pero aquí lo que estamos viendo es una impunidad. Aquí lo que nosotros estamos viendo son premiar a personas que fueron y que se fueron en contra de los colombianos cometiendo todo tipo de delitos, premiándolos con curules gratis en el Congreso de la República. Pero bueno, eso sí lo tenemos que respetar porque es un acuerdo de paz. Pero el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, por el que ustedes votaron, todos los días por Twitter, no aparece diciendo las fuerzas paramilitares, las fuerzas del Estado que se van contra la población.
Entonces, ¿de cuál paz estamos hablando nosotros? La paz que ustedes nos quieren imponer, las ideologías que ustedes nos quieren imponer. No, señores, recordemos que aquí cada cual representa una ideología. Y esa ideología que yo represento a mucho honor es la ideología de la institucionalidad, de la protección y de la defensa de las Fuerzas Armadas, y no precisamente de la guerrilla. Por eso estoy en desacuerdo totalmente con este proyecto de ley y que el día de mañana no vengamos, otra vez lo vuelvo a decir, a que nos van a dictar cátedra de cómo hacía la paz Tiro Fijo y el Mono Bojoy. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Esteban. Senador Alex. No, le estoy dando la palabra, no es réplica. No puede ir réplica. Realmente, y para no entrar en ese debate, quiero decir que no fue mi intención hacer referencia a un evento específico. Si uno revisa la historia de Colombia, usted me conoce, senador Esteban, si yo hubiera querido hacer referencia específica, lo hubiera hecho de manera directa y con nombre propio. La historia de los gobiernos colombianos está llena de episodios de desplazamientos, de ejecuciones que se dieron en el marco del conflicto, que con cifras mayores o menores, todos los gobiernos están llamados a responder de alguna manera. No quiero ideologizar ese asunto, por eso mi invitación fue a elevar o avanzar o mover el discurso hacia un escenario más constructivo en el que no reabriéramos ciertas grietas que el país ha venido intentando cerrar, respetando totalmente su posición, la posición de su partido, que creo que es legítima y tiene todo el derecho de expresarla en esta comisión, como a votar negativamente, pero quería como aclarar eso, simplemente agregando que hay figuras, entendiendo nuevamente su distancia, además como posición política de rechazo hacia lo que tenga que ver con las guerrillas, recordar que hay figuras de la historia mundial incluso, como el mismo Mandela, como el gran Pepe Mujica, como el gran revolucionario que fue Gandhi, que a través de expresiones revolucionarias, muchas de ellas armadas, defendieron causas que creo son relevantes mencionar y tratar con el debido cuidado, incluso frente a los personajes que usted menciona, diferenciándolos. Por eso decía que no podían ser todos tratados de la misma manera, porque no fue lo mismo la guerrilla de la FARC que una guerrilla como la del M-19, y no fueron los mismos personajes como el de Camilo Torres frente a otro tipo de personajes de la historia del conflicto colombiano. Solo era eso, senador. Gracias, senador. Senador Robert, seguimos a votar para avanzar. Pues es solamente porque el senador Robert, hizo una pregunta. tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. De manera muy concreta, pues quiero resaltar, y agradecerle, ¿no?, los aportes del senador Guido Echeverry. Es una autoridad en los temas de educación superior y en la universidad. Por supuesto también las expresiones de la senadora Soledad Tamayo, de Esteban Quinteros y de Julio Vidal. Precisamente de eso es lo que se trata este proyecto, de llevar los debates con respeto, de pues identificar, o sea, las posturas que tenemos cada uno, pero que estas posturas tienen unos principios universales: el respeto de los derechos humanos, el respeto del libre pensamiento, y precisamente creo que pues la defensa a ultranza de las ideologías es lo que nos ha llevado a veces a esta espiral de violencia. Y lo que llama la atención este proyecto es para que abramos los espacios. Doctor Guido, ¿por qué la universidad? Porque la universidad es el escenario de la autonomía, la cuna de la construcción del pensamiento, de la ciencia, y precisamente la autonomía universitaria es la que garantiza que esto no se impondrá como cátedra. A diferencia si habláramos nosotros de bachillerato, de educación básica primaria, donde el gobierno y el Estado deciden cuáles son los contenidos.
En la universidad es el escenario donde de manera autónoma pues deciden, bueno, qué se discute, qué se critica, qué no. Y precisamente por eso se habla del escenario, únicamente del escenario de la universidad, porque está blindado, digamos, de cierta manera, con la autonomía universitaria. Pues quiero decirles que me siento muy contento de la discusión que se ha dado el día de hoy. Seguramente en la plenaria la discusión no va a ser tan amigable como lo es aquí en esta comisión, pero queremos provocar esas discusiones, queremos provocar esas expresiones en favor, en contra, o bueno, seguramente mucha gente ni le va ni le viene, pero que yo creo que nosotros traemos estos autores, doctor Quintero, porque el pensamiento no es un pensamiento que llega por generación espontánea. Hay autores, hay hombres, mujeres, que son quienes se han preocupado, han encarnado, han sufrido, han vivido, bueno, toda la exposición que a veces se tiene, incluso la muerte. Sí, ya para terminar, querido presidente, quiero recordar, por ejemplo, a Hipatía, cuando por allá en 1300 o un poco más, no, en el 300, en la era cristiana, fue asesinada por orden del sacerdote Cirilo, San Cirilo, el día de hoy, sí, en un acto totalmente de exclusión y en un acto pues de violencia por no escuchar ni aceptar que esta era una mujer filósofa, matemática, que le hizo mucho aporte al conocimiento y a la ciencia. Y acordémonos de otros autores que fueron llevados a la hoguera por la Iglesia, que hoy reconoce que fue un error haber actuado de esa manera. Y precisamente el amor eficaz habla de esos comportamientos de la Iglesia. El amor eficaz es la opción por los pobres que nos enseña Camilo Torres, porque acogiendo algunos lineamientos del Concilio Vaticano II, pero criticando las estructuras jerárquicas de la Iglesia y las prácticas de la jerarquía de la Iglesia, él propone que los ministros de la Iglesia deben estar en los barrios populares, deben estar en las veredas, deben estar orientando a la gente para que tenga la posibilidad de construir y con sus propias acciones puedan acceder a mejores condiciones de vida. Es decir, el amor eficaz es la solidaridad, es la complementariedad. El amor eficaz es ponerse en los zapatos de los demás. Es más, es vivir, convivir y pervivir por los demás. Como decía Jesucristo, no hay amor más grande que el que da la vida por los demás, que está en el Evangelio de Isaías. Yo creo que esas son un poco como de explicaciones, pues que seguramente, doctor Guido, merecen espacios de discusión, foros, audiencias. Si es el caso, en el transcurso, bueno, que haga tránsito a la plenaria, pues o sea, podemos convocar unos escenarios de discusión y de debate para mejorar la presentación del proyecto. Porque el objetivo, doctor Quintero, de este proyecto no es implantar cátedras en la universidad ni en el bachillerato, sino hacer ese reconocimiento a estos pensadores, hacer este reconocimiento a estos autores e investigadores que nos han entregado su vida y nos han entregado unas propuestas que para ellos y para el ponente de este proyecto le hacen bien a la sociedad colombiana. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Señor secretario, sírvase a llamar a la lista para votar omisión de la lectura del articulado, las proposiciones avaladas, el título del proyecto y si esta comisión quiere que continúe su trámite en segundo debate en la plenaria de la República del Senado. Señor presidente, nuevamente con las explicaciones dadas por los honorables senadores, solo en la Secretaría General se registra 3 proposiciones del mismo señor ponente.
Entonces, como ha dicho el señor presidente y la mesa directiva, el ponente ha solicitado la omisión de la lectura del articulado, votar el articulado en bloque, el título del proyecto, por medio del cual se promueve y reconoce el pensamiento social, crítico y la práctica humanista como base fundamental para la educación, para la paz con justicia social en Colombia, y se dictan otras disposiciones. Y el querer de esta comisión que pase a siguiente debate. Castañeda Gómez Ana María. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverri Pereira Guido. No. Elías Vidal Julio. No. Flora Hernández Sales. Voto sí. Flores Porras Pedro. Voto sí. Guevara Villamón Carlos. Jaime Cruz Sandra. Voto sí. Moreno Hurtado Gustavo. Voto sí, secretario. Quintero Cardona Esteban. Voto no. Ramírez Lobo Silva Sandra. Tamayo Soledad. Voto no. Trujillo González Carlos Andrés. 5 votos por el sí. Ha sido aprobado el proyecto de ley, señor presidente. 4. Por el no. Muy bien. Felicidades, senador Robert Daza. Siguiente punto del orden del día, secretario. Señor presidente, anuncios como usted lo ha solicitado, proyectos de ley y los ponentes del proyecto de ley en mención, el proyecto de ley 037-2023, Senado, por medio de la cual se crean lineamientos para la fijación de tarifas, incrementos anuales, distancias mínimas, han pedido que quede primero en el orden del día para mañana, señor presidente, que es ponencia de Soledad Tamayo y... no, mañana no. Siguiente sesión, secretario. Siguiente sesión, señor presidente. Alex Javier Flores. Estamos en anuncios. Proyecto de ley 031-2023, Senado, por medio de la cual se reglamenta la licencia de conducción, Gustavo Moreno. Proyecto de ley 211-2023, Gustavo Moreno, anunciado. Proyecto de ley 023-2023, Senado, Robert Daza Guevara, anunciado. Proyecto de ley 176-2023, Senado, anunciado. Proyecto de ley 249-2024, Senado, por el cual se reconoce el territorio de Armero y del volcán Nevado del Ruiz como patrimonio cultural, Guido Echeverri, anunciado. Proyecto de ley 255-2024, Senado, por lo cual se establece el lineamiento de inteligencia artificial, Guido Echeverri, anunciado. Proyecto de ley 088-2023, Senado, por medio del cual se establece amnistía de intereses y alivio económico, de Esteban Quintero. Proyecto de ley 252-2024, Senado, 048-2023, Cámara, Esteban Quintero, anunciado. Proyecto de ley 261-2024, Senado, Esteban Quintero, anunciado. Proyecto de 127-2023, Julio Alberto Elías, anunciado. Señor presidente, se han anunciado los proyectos en mención y el honorable señor vicepresidente ha solicitado que su proyecto de ley 127 sea de los que inician el orden del día, señor presidente. Un abrazo. Gracias, señor secretario. Feliz cumpleaños a mi hermana que está acá. Feliz cumpleaños, Dios la bendiga. Bueno, muy bien. Se levanta la sesión y se cita por secretaría. Canal Congreso, el Congreso del Cambio.